Vampiros. Simbología del vampiro, según el libro de Jean Chevalier. Vampiro, muerto que según se cree sale de su tumba para venir a chupar la sangre de los vivos. Esta creencia está particularmente extendida por Rusia, por Polonia, en el caso de los upirs, por Europa Central, por Grecia, los bricolacas, y por Arabia, los kors. Entre los eslavos, una cuña de madera de abedul traspasa los cadáveres de los muertos, cuyas almas retornan como vampiros. La tradición pretende que aquellos que han sido víctimas de los vampiros se convierten también en vampiros, quedan a la vez vacíos de su sangre y contaminados. El fantasma atormenta al ser vivo por el miedo, el vampiro lo mata sacándole su sustancia, no sobrevive más que por su víctima. La interpretación se basa aquí en la dialéctica del perseguidor perseguido, del engullidor engullido. El vampiro simboliza el apetito de vivir que renace cada vez que se lo cree aplacado y al que vanamente nos consumimos en satisfacer, mientras no está dominado. En realidad se transfiere sobre el otro esta hambre devoradora, cuando no es más que un fenómeno de autodestrucción. El ser se atormenta y se devora a sí mismo, no se reconoce responsable de sus propios fracasos, imagina y acusa a otro. Cuando por el contrario el hombre se ha asumido plenamente, ejerce plenamente sus responsabilidades y acepta su suerte mortal, el vampiro se desvanece. Existe mientras el problema de la adaptación a uno mismo o al medio social que no se ha resuelto. Se está entonces psicológicamente roído, devorado, y uno se convierte en un tormento para sí mismo y para los demás. El vampiro simboliza una inversión de las fuerzas psíquicas contra uno mismo. Según el libro de Tomás Doreste, podemos encontrar más sobre los vampiros. Hay una frase clásica en torno a los vampiros que dice: la fuerza de los vampiros reside en que nadie cree en ellos. Sin embargo, aunque nadie crea en ellos, hay mucha gente que lee las novelas que son protagonizadas por vampiros o van al cine a disfrutar de los horrores que aparecen en sus pantallas en relación a estos seres. ¿Por qué no ha muerto el interés por los Drácula, las Carmila y los Nosferatu? ¿Se podría decir que un fuerte sentimiento erótico los que nos atrae? ¿O resabios del canibalismo, de seres que chupaban sangre para alimentarse y sobrevivir? Se sabe que desde la antigüedad se dejaban ofrendas en comida a los muertos para que no volvieran posteriormente a molestar a los vivos, por si el muerto tenía hambre más tarde. Se han descubierto señales de esto en Egipto, Caldea, India y otros lugares del planeta. Los romanos dejaban caer vino o leche por los orificios que hacían en las tumbas. Al paso de los años esta costumbre se fue olvidando y se fue sustituyendo por ofrendas florales. Lo malo de esto es que los muertos se fueron molestando y comenzaron a moverse en busca de algo que masticar. Esto adquirió fuerza en la Edad Media y se dio comienzo a los casos de vampirismo en el viejo continente. Michel Raoult y Philippe Rerius escribieron tratados sobre vampiros en que los muertos movían las quijadas de los sepulcros. Se impuso en esta época, para que no siguiesen comiendo, la costumbre de amarrarles la quijada. La leyenda de los vampiros nace en el momento en que se hace la diferencia de un ser que chupaba la sangre de sus semejantes, y la sangre era considerada un líquido vital, casi sagrado, y mirado con un temor supersticioso. El Antiguo Testamento aludía a la sangre, como lo establece el Deuteronomio, el capítulo 12, versículos 23, 24 y 25. Simplemente queda firmemente resuelto a no comer la sangre, porque la sangre es el alma y no debes comer el alma con la carne. No debes comerla, debes derramarla sobre el suelo como el agua. No debes comerla para que les vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, porque lo harás y lo que es recto a los ojos de Jehová. La costumbre de comer carne desprovista de la sangre la han seguido practicando los judíos, pero otros pueblos la consideran con fines terapéuticos, como los romanos, quienes creían que la sangre curaba la epilepsia, al igual que los griegos y los egipcios. Los chinos decían que la sangre de los decapitados curaba casi todas las enfermedades. En todos estos casos la sangre se utiliza en uso externo. Podemos recordar también el caso de Chile, que en algunas regiones rurales aún se bebe la sangre cruda de cordero recién muerto para aumentar la fuerza corporal, al igual que otras regiones rurales del mundo.
Se podría hablar del vampirismo al recordar los actos de enfermos mentales o sádicos como Vlad Tepes o la condesa Bathory. Tepes, o como se conoce más bien, Vlad Dracul o Drácula, cuyo nombre proviene de su padre de la Orden del Dragón y su lucha contra los turcos. Este príncipe cristiano se opuso a la entrada de los turcos a su país de una forma sangrienta y salvaje. Mandaba degollar a los turcos y dejaba correr su sangre. Esto seguiría por una pasión exagerada por acabar contra todos los que le cayeran mal. Empalaba a la gente y dejaba que sus cuerpos se descompusieran. Por otro lado, la condesa Bathory, aristócrata húngara, por su obsesión por conservarse siempre joven y bella, la llevó a matar a cientos de jóvenes y de personas y bañarse en su sangre para mantenerse joven y lozana. Pero existen casos que están bien certificados sobre el vampirismo, como el caso del vampiro de Meduegna. Estas historias de vampiros son anteriores a Bram Stoker y su Drácula, y abundan en las crónicas de siglos pasados en Europa. En uno de estos casos sería citado por ser uno de los más bullados y el haberse reunido sobre él el mayor número de testimonios y documentos. Además de haber intervenido personas reconocidas por su seriedad, como los 3 cirujanos que firmaron su testimonio el 7 de enero de 1723. Estos eran Isaac Siedel, Johannes Flicker y Johann Baumgartner. La manifestación vampírica se relaciona con el joven Arnoldo Pahol, quien regresó la primavera de 1727 a su natal Meduegna, territorio serbio, después de pedir su licencia definitiva del ejército. Compró una granja lejos de la población. Los vecinos que lo habían reconocido estaban extrañados, ya que era muy joven para haberse retirado del ejército. Cortejó a una joven del sector y se casó con ella. Esta, al notar que había un abismo entre los dos, le preguntó qué le preocupaba, y este le respondió que tenía miedo de morir por algo que le sucedió cuando su guarnición estaba en la población griega de Kostarza. Decía que en aquel lugar los muertos regresaban a atormentar a los vivos, y le dijo que había sufrido la visita de uno de estos seres en la noche, y que al día siguiente buscó su tumba, se vengó del difunto y le clavó una estaca en el corazón, y que por este motivo regresó a su patria. Meses más tarde, Arnoldo cayó de su carreta y murió, y no tardó en circular el rumor en el pueblo que lo habían visto caminando por las afueras del cementerio. El pánico se siguió extendiendo por el pueblo cuando 2 de las personas que lo habían visto murieron anémicas. Se comenzó a hablar de que el difunto podía penetrar fácilmente en las casas a través de los muros y ventanas, aunque estuvieran cerradas. Llegado el invierno, los vecinos de Meduegna acudieron al panteón y abrieron la tumba de Arnoldo. Era preciso averiguar si era un vampiro o no. Se encontraron presentes 2 oficiales venidos de Belgrado, 2 cirujanos del ejército, el cura del lugar y un muchacho que portaba un tambor para ahuyentar los malos espíritus, y varias personas distinguidas, además de las autoridades. La mañana era gris y fría, las tumbas casi todas con una cruz blanca con el nombre del difunto. Unos hombres se dedicaron a quitar la tierra de la tumba de Arnoldo. El cura observaba la escena con un enorme crucifijo. Al poco rato apareció el ataúd. Los presentes vieron el cuerpo, sus quijadas estaban abiertas y los labios manchados de sangre fresca. El cura levantó el cuerpo por los hombros y lo sacudió con fuerza y exclamó: «Ni siquiera te molestaste en limpiarte la boca, infeliz». Todos los testigos comprobaron que el cuerpo de Arnoldo se encontraba fresco como si acabase de morir. Tiraron unos ajos al cuerpo y le clavaron una estaca en el corazón. El difunto se estremeció y surgió un borbotón de sangre de la herida. A continuación exhumaron los cuerpos de todas las personas fallecidas. No se habló sobre el estado de los cuerpos, pero se les clavó a todos una estaca en el corazón, y todos fueron quemados y sus cenizas enterradas en suelo consagrado. A pesar de todas estas medidas, no se erradicó el vampirismo de la localidad. 6 años más tarde se provocó una
nueva infección y varias personas murieron de anemia. Las autoridades ordenaron examinar todas las tumbas del panteón. En 1732 se creó una comisión médica para examinar el contenido de las tumbas. No hallaron nada de particular en casi todas, menos en una. Al abrir la tumba de cierta joven de 20 años llamada Stana, encontraron lo que buscaban. Recordaron que 3 meses antes de que murió, después de una rápida enfermedad, había dicho algo muy extraño. Pidió que untasen su cuerpo con sangre de vampiro para no ser molestada en su tumba. Al abrir su tumba apareció dormida y su sangre seguía fresca. Podemos encontrar casos de vampirismo también en lo que son los animales. Existen ciertos animales que se alimentan de sangre. Se sabe que hay insectos que se alimentan de sangre, mosquitos, chinches, pulgas que perforan la piel de sus víctimas, pero no se relaciona a estos seres con Drácula, sino que otros seres muy especiales, los murciélagos, que inspiran pánico y repugnancia a los seres humanos. Se conocen con el nombre de murciélagos vampiro. Son de enorme tamaño los que han protagonizado casos espeluznantes. En enero de 1969, la prensa de Buenos Aires informó de un gigantesco vampiro de al menos 6 kilos visto en la localidad de Jujuy, al noreste del país, y que atacaba a los animales de la zona. Existe otro caso en la península de Yucatán donde se informó por parte de los campesinos que existía un enorme murciélago, el Desmodontinae, que vive en las selvas y se extiende desde México hasta Chile. El ganado presiente la llegada del vampiro, aunque huya. El murciélago hace un pequeño corte en el cuello de la víctima y deja una baba de anestesia a la red e impide que se coagule su sangre. En el sudeste asiático existe una enorme mariposa gigante que ataca seres para extraerle la sangre. Se trata de la Calyptra eusutriga, mariposa nocturna chupadora de sangre que puede atacar a animales de gran tamaño e incluso al hombre.